Ok, bueno, hoy tendríamos que discutir el tema de la entropía, que es un tema, digamos, muy importante, no solo para termodinámica y mecánica estadística, sino porque, de hecho, trasciende a la termodinámica y a la mecánica estadística digamos, y es un concepto que se utiliza, digamos, en otras ramas del conocimiento, digamos, totalmente distintas, digamos, como podría ser teoría de la información. ¿Ok? Bueno, eh, la razón por la cual, digamos, nosotros vamos a discutir la entropía, ¿sí? Es más que nada por su utilidad, digamos, en el marco de la termodinámica, y que tiene relación con formular de otra manera la segunda ley, ¿sí? Nosotros en las últimas clases habíamos introducido la segunda ley y habíamos visto cómo, digamos, se aplicaba en distintas situaciones, como por ejemplo las máquinas térmicas. Ahora, la segunda ley era, digamos, un poco rara o al menos distinta de otras, digamos, leyes, por ejemplo, de las leyes de Newton o de las otras leyes de la termodinámica, en el sentido de que no era digamos, una ecuación o una relación cuantitativa, digamos, entre variables dinámicas. La segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton me dice que, digamos, a cada, digamos, fuerza se le pone una igual y contraria. O sea, son todas relaciones cuantitativas entre variables. Sin embargo, la segunda ley, digamos, era una cosa media extraña porque me hablaba de la imposibilidad de algunos procesos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros usábamos digamos, el enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley, esa nos decía que era imposible construir una máquina térmica que fuera 100% eficiente, ¿sí? O si usábamos el enunciado de Clausius, decíamos que era imposible que un proceso tuviera como único resultado transferir, digamos, calor de una fuente fría a una más caliente, ¿sí? O finalmente, si usábamos el enunciado en términos del ciclo de Carnot, era, digamos, la segunda ley la expresábamos como que era imposible, digamos, construir una máquina térmica digamos, funcionando entre dos temperaturas que fuera más eficiente que, digamos, una máquina de Carnot funcionando entre esas mismas temperaturas. ¿Ok? Entonces, justamente lo que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de introducir el concepto de entropía y usarlo para darle una formulación un poco más habitual a la segunda ley, ¿sí? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es vincular a la entropía con el desorden de un sistema. ¿Ok? Y la idea es, de alguna manera, nosotros habíamos visto que la segunda ley tenía que ver, digamos, con el desorden, ¿no? Siempre decíamos que en todos los procesos que se daban naturalmente, lo hacían digamos, en la dirección en que aumentaba el desorden, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros poníamos en contacto dos líquidos a diferente temperatura, entonces el proceso que ocurría naturalmente era un proceso irreversible, ¿sí?, donde, digamos, las temperaturas se equilibraban. Y esto era, digamos, de alguna manera un camino hacia mayor desorden. ¿Por qué? Porque en la situación inicial teníamos, digamos, la
la fracción de líquido más caliente ubicada en una, digamos, en una región y la más fría en otra, y en cambio, cuando se conseguía el equilibrio térmico, quedaba todo homogeneizado. Entonces se perdía el orden que había en el estado inicial, ¿sí? De la misma manera, qué sé yo, otro típico proceso, digamos, irreversible, eh, cuando habíamos analizado la expansión libre de un gas, esto era, teníamos por un lado un gas contenido en un recipiente de un cierto volumen, que de pronto le permitíamos que se expandiera, digamos, hacia otro recipiente que había sido previamente evacuado, ¿sí? Entonces, en el resultado final, digamos, lo que teníamos era ¿cómo que se llama? Un sistema donde había mucha más aleatoriedad, en el sentido que ahora las moléculas del gas podían, digamos, ubicarse en un volumen mucho mayor, ¿ok? Y, digamos, la comparación es más o menos obvia, ¿no? En una situación, en el estado inicial, tenemos todas las moléculas encerradas en uno solo, en un recipiente, digamos, y en el otro vacío o prácticamente vacío. Y en cambio, en el estado final lo tenemos todo, digamos, desordenado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces podemos usar, digamos, esta idea de desorden, ¿ok? Para, para definir, digamos, esta entropía, para definir esta variable dinámica que me permita, de alguna manera, predecir en qué dirección van a ocurrir los procesos, digamos, espontáneamente. ¿Ok? Y el ejemplo que podemos usar es la expansión isotérmica de un gas, ¿sí? Supónganse que tenemos este, un, un gas, ¿sí? Y le entregamos calor, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, le permitimos que ese gas se expanda de manera que mantenga la misma temperatura, ¿ok? Entonces, este, fíjense, si es un gas ideal, la energía interna del gas ideal habíamos visto que depende exclusivamente de la temperatura. Y si no hay variación de la temperatura, entonces no hay variación de la energía interna. ¿Ok? Ahora, como la energía interna es igual al calor absorbido por el sistema menos el trabajo entregado, si no hay variación de energía interna, entonces todo el calor que absorbe el sistema lo va, digamos, a entregar en trabajo, ¿ok? Que realiza el gas cuando se expande, ¿ok? Bueno, fíjense, por cada, digamos, si lo pensamos a nivel infinitesimal, por cada, digamos, infinitésimo de calor que absorbe el sistema, entonces va a realizar, digamos, un trabajo infinitesimal que es simplemente el producto de la presión por el incremento de volumen, ¿sí? Esto ya, digamos, lo discutimos varias veces, ¿no? Bueno, ahora, si se trata de un gas ideal, esa presión la podemos expresar usando la ecuación de estado del gas ideal como, digamos, nRT sobre el volumen, o sea, el número de moles, la constante universal de los gases, la temperatura sobre el volumen, y eso, digamos, ahora lo podemos, digamos, lo podríamos integrar, ¿sí? Pero entonces fíjense que lo que nos está diciendo esto es que en esta expansión isotérmica, ¿sí? Digamos, la variación de, digamos, el calor absorbido sobre la temperatura que permanece constante, ¿sí? Es igual al diferencial, digamos, de volumen o el incremento de volumen que experimenta el gas sobre el volumen. ¿Ok? Bueno, ahora, esta cantidad, ¿sí? Digamos, es básicamente el cambio fraccionario de volumen, es cuánto aumenta el volumen, digamos, relativo al volumen que tenía inicialmente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? O sea, esto nos dice, bueno, el volumen aumentó un 2%, un 5%, un 20%, lo que sea. ¿Ok? Ahora, este cambio de volumen,
¿sí?, para nuestro gas, también es de alguna manera una medida, ¿sí?, del desorden que tienen las moléculas. ¿Por qué? Porque al aumentar digamos, el volumen, la misma cantidad de moléculas tienen más posibilidades, ¿sí?, de ubicarse en distintos puntos del espacio. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, digamos, mi sistema está más desordenado. ¿Ok? Porque yo tengo muchos más lugares posibles para que estén, digamos, estén ubicadas esas moléculas. ¿Ok? Bueno, eh, muy bien. Entonces, fíjense que vemos que esa, digamos, medida del desorden de las moléculas es proporcional a la cantidad de calor absorbido dividida la temperatura. ¿Ok? O sea, cuanto más calor absorba el sistema, ¿sí?, mayor, digamos, desorden voy a tener. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces, podemos definir una cantidad que vamos a llamar entropía y que la vamos a denotar con la letra S a partir de su, digamos, de su cambio infinitesimal. Yo voy a decir que, digamos, un cambio infinitesimal de entropía va a estar dado por el cociente entre el calor absorbido, ¿sí?, y la temperatura, pero bueno, siempre en un proceso que es isotérmico y reversible. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser nuestra, nuestra definición de entropía por ahora. O sea, el cambio, digamos, el cambio en la entropía es, digamos, el calor absorbido sobre la temperatura. Y por supuesto, digamos, es la temperatura en la escala termodinámica de temperatura, ¿no? Muy bien. Bien. Por supuesto, si todo el proceso es isotérmico, entonces un cambio de entropía entre un estado inicial y, y un estado final F va a ser, digamos, la suma de todas esas, digamos, diferenciales de Q, ¿sí?, de todas esas calores, calor absorbido sobre la temperatura, ¿sí? Pero ojo, esto va a ser solo en la medida en que el proceso, ¿sí?, digamos, sea un proceso isotérmico y la temperatura permanezca constante. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, vamos bien. Eh, bien. Ok. Fíjense que, digamos, el cambio en la entropía, o sea, el, el cambio en el orden del sistema, es proporcional al cociente, no es simplemente, digamos, el calor, sino que es al cociente entre el calor absorbido y la temperatura. Por ejemplo, la misma cantidad de calor, ¿sí?, me va a producir un cambio en la entropía mayor, ¿sí?, si mi gas, en este caso, está a una temperatura más baja. ¿Ok? Ahora, la misma cantidad de calor va a producir una variación de la entropía mucho menor en un gas que está más caliente. ¿Ok? Entonces, no solo depende del calor absorbido, sino que también depende de la temperatura. ¿Ok? Esto es, digamos, es muy importante. Y por supuesto, digamos, si yo estoy a una misma temperatura, más calor va a significar más aleatoriedad. ¿Ok? Bueno, veamos un ejemplo concreto. Supónganse que tenemos 1 kilo de hielo, ¿sí? Y este hielo está, digamos, exactamente a 0 grados centígrados, a la temperatura en la cual, digamos, empieza a fundirse, ¿sí?, en agua. ¿Ok? ¿Qué más? Nosotros sabemos que el calor de fusión, ¿sí?,
del hielo es 3,34 por 10 a la 5 joules por kilogramo, digamos, y que la temperatura de fusión es, digamos, 0 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si yo a este kilogramo de hielo que está a 0 grados centígrados o 273 Kelvin, yo le entrego calor, ¿sí? Digamos, ese calor no le va a aumentar la temperatura al hielo, sino que lo va, digamos, a transformar en agua, ¿sí? Y la temperatura se va a mantener constante mientras haya, digamos, un poquito de hielo. Por supuesto, una vez que todo el hielo se transforma en agua, ahí, digamos, el agua, si yo le entrego calor, va, digamos, elevar su temperatura. Pero mientras haya hielo, ¿sí? Entonces el proceso es un proceso isotérmico. Entonces estoy, digamos, en la situación que yo describí para definir el cambio de entropía. Y de hecho, puedo, digamos, calcular el cambio total de entropía, ¿sí? Como todo el calor que yo entregué sobre la temperatura, que siempre es, digamos, la misma, es 273, digamos, Kelvin, ¿no? ¿Okay? En la cual el hielo está en equilibrio con el agua. Entonces, simplemente, digamos, reemplazamos los valores y tenemos una medida cuantitativa, ¿sí? Del cambio en la entropía de mi sistema, ¿sí? Fíjense que las unidades con que nos queda expresado, digamos, el cambio de la entropía o la entropía en general, ¿sí? Son unidades, digamos, de calor sobre temperatura, ¿sí? Y en nuestro caso serían Joule, digamos, sobre Kelvin, ¿ok? Entonces, esto sería un típico proceso isotérmico, ¿sí? Donde hay un cambio de entropía. Y, digamos, ¿dónde está el desorden? ¿Dónde está la aleatoriedad? Bueno, está en el hecho de que cuando está, digamos, el hielo, cuando está, digamos, en el estado cristalino, es un sistema muy ordenado, ¿no? Donde cada una de las moléculas está como, digamos, fija en un lugar del espacio. Y en cambio, en el estado líquido, las moléculas se pueden desplazar, ¿sí? ¿Ok? Por el espacio, y entonces de alguna manera tengo muchas mayor, digamos, posibilidades, ¿sí? De ubicar a esas moléculas en, digamos, en el estado líquido, en el espacio, ¿no? En el estado líquido. ¿Ok? Entonces esto sería un típico, digamos, caso de aumento de la entropía. ¿Ok? Claro, y fíjense, todos los procesos que yo veo que ocurren espontáneamente en la naturaleza son justamente, digamos, procesos donde la entropía entonces va a aumentar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque yo, digamos, ok, bueno, eso después lo vamos a discutir, pero digamos, esa sería la idea. Bueno, claro, nosotros entonces definimos el cambio de entropía para un proceso que es isotérmico y por tanto que es reversible. Pero en realidad, digamos, digamos podemos generalizar, digamos, esa definición para incluir también procesos que no sean isotérmicos, ¿sí? ¿Ok? Simplemente pensando que, digamos, un proceso, digamos, no isotérmico se lo puede pensar, digamos, como una sucesión de pasos infinitesimales, cada uno reversible. O sea, yo tengo un proceso donde la temperatura inicial es distinta a la temperatura final, pero la divido en pasos muy, muy chiquitos, ¿sí? Donde cada uno de esos pasos, digamos, es, eh, es isotérmico. ¿Ok? Entonces, la idea sería que ahora el cambio de entropía para, digamos, un proceso que no sea isotérmico va a ser la integral, ¿sí? De el calor absorbido sobre la temperatura, pero claro, a lo largo del proceso la temperatura va a ir cambiando, no va a ser constante. ¿Ok? Entonces yo tendría que explícitamente, digamos,
resolver esa integral. ¿Ok? Bueno. Esto de alguna manera me tienta, digamos, todavía a generalizarlo un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque si entonces, digamos, la entropía es una medida del desorden de un sistema específico, entonces el cambio de entropía entre dos estados con distinto grado de desorden, digamos, no van a depender de cómo, digamos, uno llega desde uno de los procesos hasta el otro, ¿sí? Esto se parece bastante, digamos, a... Uy, ¿qué es esto? A ver. Bueno, digamos, esto se parece bastante a, por ejemplo, la definición de la, no sé, de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? O sea, donde, digamos, la diferencia de energía potencial entre un estado y otro no dependía del camino que yo usaba para llegar de un estado al otro, ¿sí? O lo mismo la variación de la energía interna, ¿sí? Que era una, digamos, dependía de las variables termodinámicas, pero no del camino concreto que yo, digamos, usaba para pasar del estado inicial al estado final, ¿sí? O sea, la energía potencial que yo adquiero cuando levanto, ¿sí?, una masa, digamos, desde el suelo hasta 1 metro de altura, ¿ok?, es la misma si yo lo hago simplemente levantándola en forma vertical o si yo, digamos, uso un plano inclinado y desplazo, digamos, ese cuerpo por el plano inclinado, ¿ok? El cambio en la energía potencial es la misma. Bueno, lo mismo ocurre con la entropía. Solamente, digamos, el cambio de entropía solo depende, digamos, del estado inicial y el estado final, ¿ok? Porque me compara, digamos, el grado de desorden que yo tengo entre mi estado inicial y mi estado final, ¿ok? Bueno, entonces, uy, tengo un problema con las animaciones hoy. En principio, uno podría calcular digamos, calcular la diferencia de entropía, no solo para procesos que son no isotérmicos, ¿sí?, usando explícitamente la integral, sino incluso lo podría calcular para procesos que no son reversibles. ¿Cómo? Bueno, simplemente, digamos, eligiendo un camino que sea reversible, ¿ok?, y que me conecte a, digamos, digamos, los dos estados, el estado inicial y el estado final. Pero bueno, veamos un ejemplo. Supónganse que ahora yo caliento 1 kilo de agua, ¿sí?, desde 0 grados hasta 100 grados. ¿Ok? Ahora el proceso obviamente no es isotérmico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la temperatura del agua varía de 0 a 100 grados. ¿Ok? Entonces, lo que hago es pensar, digamos, pasitos tan chicos como yo quiera, digamos, en los cuales entrego calor, ¿sí? Y, ¿cómo que se llama? El incremento de la temperatura es tan chico como yo quiera, ¿ok? Ahora, en estos procesos, yo sé que la variación de la temperatura está, digamos, correlacionada con la cantidad de calor que yo estoy entregando, ¿sí? Y la masa, y el factor de proporcionalidad es, digamos, el calor específico, ¿no?, o la capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo puedo decir que el cambio de entropía entre un estado inicial y en un estado final F va a ser, digamos, la integral, entonces, de este diferencial Q sobre T, ¿sí?, entre mi estado inicial y mi estado final. Y ese diferencial Q, ¿ok?, lo puedo escribir en términos de la temperatura, ¿no?, porque diferencial Q es masa, digamos, por C por diferencial T. Y entonces me queda la típica, digamos, integral, donde M y C
son constantes, ¿ok? Y el diferencial t sobre t, la primitiva de eso es el logaritmo, lo tengo que evaluar entre, digamos, la temperatura del estado final y la temperatura del estado inicial. Entonces eso me da una diferencia de logaritmos, y esa diferencia de logaritmos la puedo escribir con un cociente. Y entonces esto sería, digamos, la variación de la entropía, en este caso, digamos, que es un proceso que no es isotérmico, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, si le queremos poner valores a eso, bueno, simplemente, digamos, lo que tenemos que hacer es escribir las temperaturas siempre, digamos, en Kelvin, ¿no? Porque es la temperatura absoluta, bueno, y usar, digamos, el, eh, calor específico o la capacidad calorífica, ¿ok? Bueno, y entonces esto nos dice cuánto es la variación entonces de la entropía para este proceso, ¿ok? En este caso, fíjense que el desorden está asociado a, digamos, a la velocidad con la cual se van a mover las moléculas, ¿sí?, en el líquido, ¿ok? ¿De acuerdo? Nosotros habíamos visto que digamos, la temperatura, ¿sí?, ¿cómo se llama?, estaba relacionada con la energía cinética que tenían, digamos, las moléculas, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, y por supuesto, digamos, en esta situación no es válido usar la expresión que habíamos, digamos, obtenido para los procesos que eran isotérmicos, ¿ok? No es cierto, ¿sí?, que la variación de entropía sea el calor absorbido sobre la temperatura, ¿sí? Fíjense, digamos, esto no tiene, digamos, no es cierto porque el proceso no es isotérmico y aparte, digamos, no sé, digamos, ni siquiera sé cómo aplicarlo, porque ¿qué temperatura tengo que poner ahí abajo? ¿Ok? 0 grados o 100 grados, ¿ok? Así que, digamos, presten mucha atención de no usar esa expresión, digamos, en un caso en el cual el proceso no sea isotérmico, ¿ok? Bueno, muy bien. Veamos, digamos, todavía una situación más, digamos, más general, ¿sí?, que es cuando el proceso que yo tengo es un proceso que, digamos, mientras ocurre el proceso, no es, digamos, no está en equilibrio, ¿no? Que es justamente digamos, la expansión libre de un gas, ¿ok? Entonces, lo que representa ese, digamos, el dibujito, ¿sí?, es la situación en la cual yo tengo, digamos, un gas, ¿sí?, un gas ideal, que está confinado en un volumen B, ¿sí? Y, digamos, está separado por una membrana o lo que fuera de otro volumen B que está evacuado, o sea que está a presión cero o prácticamente cero, ¿ok? Los dos volúmenes están aislados, ¿sí?, de manera que es un proceso que es adiabático, o sea, no se transfiere calor, ¿sí?, hacia el sistema o desde el sistema. No hay transferencia de calor, ¿ok? Bueno, y lo que ocurre es que de pronto se rompe o se abre, digamos, la membrana que separa digamos, los dos recintos, y entonces digamos, el gas pasa a ocupar, digamos, todo, digamos, el volumen disponible. O sea que es el doble de volumen que ocupaba originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, digamos, como, digamos, nuestro sistema, ¿sí?, está totalmente aislado, no hay transferencia de calor, ¿ok? Por otro lado, digamos, tampoco hay, digamos, trabajo realizado por el sistema. ¿Por qué? Porque al haber vacío del otro lado, ¿sí?, digamos, el gas no realiza trabajo al expandirse,
¿sí? ¿Por qué? Porque para realizar trabajo, digamos, tiene que haber, digamos, una fuerza aplicada por un desplazamiento. En este caso, no tenemos fuerza porque no hay nada que se le oponga, ¿ok? No es como la situación en la cual yo tengo una, digamos, una presión del otro lado, ¿sí? Que se opone a la expansión, digamos, del gas. En este caso no tenemos, ¿cómo es que se llama? No tenemos trabajo realizado. Y fíjense, si, digamos, no hay calor absorbido y no hay trabajo realizado, entonces no hay variación de la energía interna, que es la diferencia entre ellos. ¿Ok? Y si no hay variación de la energía interna, y es un gas ideal, como la energía interna de un gas ideal depende exclusivamente de la temperatura, entonces tampoco hay variación de la temperatura. ¿Ok? Entonces, esto sería un proceso donde no hay, digamos, no hay transferencia de calor, ¿sí? No hay variación de la temperatura, sin embargo, digamos, hay una variación de la entropía. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Fíjense que, digamos, por supuesto, no estamos en la situación en la cual podemos aplicar la expresión, ¿sí?, de la entropía como variación del calor, digamos, como calor absorbido sobre temperatura, digamos, porque el proceso, digamos, no es este proceso que estamos viendo en el cual se expande el gas, digamos, no es reversible. Es isotérmico, pero no es reversible. ¿Ok? Tampoco sabría cómo calcular esto, digamos, porque delta Q, ¿cuánto sería? Cero. Bueno, pero lo que sí puedo hacer es pensar que lo que yo tengo, digamos, tanto el estado final como el estado inicial, son dos estados que están en equilibrio térmico, ¿sí? Y entonces, digamos, en el estado inicial yo tengo una cierta presión, ¿sí?, y un volumen, y en el estado final, cuando el gas se expandió, digamos, tengo el doble de volumen y, bueno, y por supuesto la mitad de presión. ¿Ok? Este, de acuerdo. Porque no hubo ni trabajo del gas, ni absorción de calor. Sin embargo, yo puedo unir esos dos puntos, digamos, con un proceso adiabático, perdón, con un proceso isotérmico, ¿sí? Con, digamos, unir el estado inicial y el estado final, digamos, a través de un proceso isotérmico para el cual sí sé, digamos, calcular, digamos, la variación de la entropía, ¿ok? Y entonces, como no depende del trabajo que yo realice, sino solo del estado inicial y final, entonces sí puedo calcular de esa manera, digamos, yendo por la isoterma, la variación de la entropía. ¿Ok? Entonces yo lo que tendría que pensar es, bueno, si yo voy desde A hasta B por una isoterma, entonces lo que digo es, no hay cambio de temperatura porque estoy sobre la isoterma, ¿sí? No hay cambio de energía interna porque es un gas ideal y entonces al no variar la temperatura no varía la energía interna, ¿ok? Y entonces, si no hay variación de la energía interna, el calor absorbido, ¿sí?, va a ser igual al trabajo realizado, ¿ok? Cuando vaya desde A hasta B por la isoterma, ¿ok? Y entonces, el trabajo realizado siempre lo puedo escribir como la presión, digamos, por la variación de volumen, ¿sí? ¿Ok? De este proceso isotérmico, digamos, uso la ecuación de estado para escribir la presión, digamos, en términos de la temperatura, el volumen, digamos, el número de moles y la constante de Reño, y entonces simplemente integro y obtengo, digamos, el valor de, digamos, del calor absorbido o del trabajo realizado, ¿ok? En términos del volumen. Y fíjense que como el volumen final es dos veces el volumen inicial, entonces se me cancela B y me queda simplemente ese 2, ¿ok? Entonces, esto sería el calor, ¿sí?, absorbido durante el proceso isotérmico que va desde A hasta B, y entonces ahora sí puedo usar la expresión, ¿sí?,
para la variación de la entropía en un proceso isotérmico, que es simplemente, digamos, el número de moles por la constante universal de los gases por el logaritmo de 2. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue, digamos, para un proceso, digamos, donde no podía calcular no sabía calcular cómo calcular, digamos, la variación de la entropía, simplemente lo hago por un proceso análogo que una, digamos, los mismos estados iniciales y los mismos estados iniciales y finales, pero por una trayectoria que me resulte, digamos, fácil para calcular. ¿Ok? Bueno, muy bien. Sobre este ejemplo vamos a volver al final de la clase. ¿Ok? Esperen un cachito, pero ténganlo presente. Bueno, y por supuesto uno lo puede, digamos, escribir y calcular exactamente cuánto es la variación de la entropía. ¿Ok? Bueno, fíjense que también podemos analizar qué es lo que pasa con la variación de entropía a lo largo de, digamos, de un ciclo, de una máquina térmica y en particular, digamos, del ciclo de Carnot, ¿no? Que era nuestro preferido. Ahora fíjense, o recuerden, que en el ciclo de Carnot yo lo que tenía era, digamos, 4 pasos reversibles, cada uno de ellos, ¿sí? Entre 2 temperaturas, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, digamos, el ciclo uno podía pensar que, digamos, arrancaba, digamos, en un punto A, donde tengo la máxima presión y el mínimo volumen, ¿sí? En este gráfico de P y B, y entonces yo realizaba entre ese punto A y un punto B un proceso isotérmico, ¿sí? Donde se mantiene la temperatura inicial T sub H, ¿ok? Y donde, digamos, el sistema absorbe calor, el calor Q sub H, ¿sí? Al mismo tiempo que se expande, ¿ok? Como el gas se expande, entonces la presión del gas está realizando un trabajo, ¿ok? Y ese trabajo, bueno, lo podemos calcular, ¿sí? Entonces, esa sería la primera, digamos, etapa de nuestro ciclo de Carnot. Entonces, durante esa expansión isotérmica, fíjense, es una isotermia, entonces puedo usar la expresión digamos, más simple para el cambio de entropía, como el calor absorbido sobre la temperatura a la que ocurre, y entonces con eso calcular cuánto es, digamos, la variación de la entropía. ¿Ok? Digamos, luego, ¿qué es lo que viene? Viene, digamos, una expansión del gas, pero que ahora en lugar de hacerse sobre una isoterma, se hace sobre una, digamos, una diabática, ¿no? ¿Ok? O sea, es una curva donde no hay transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, si no hay transferencia de calor, ¿sí? Yo lo que digo es que, digamos, en general, para un proceso adiabático, digamos, no voy a tener yo variación digamos, de la entropía. ¿Ok? Luego tengo una segunda, digamos, una segunda etapa, que es a temperatura constante, pero que en lugar de ser una expansión, es una compresión, y entonces digamos, durante esa etapa, voy a tener, digamos, el sistema va a realizar un trabajo, digamos, negativo, ¿sí? Y en ese trabajo negativo va a haber, digamos, también, o va a estar correlacionado con una, digamos, eliminación de calor, ¿ok? De, de nuestra máquina en digamos, en el medio ambiente. ¿Ok? De nuevo puedo calcular cuánto es, digamos, ¿cómo es? O conozco de la vez pasada, ¿no? El calor absorbido, perdón, el calor entregado sobre la temperatura a la que se está realizando, y eso me marca, digamos, la diferencia digamos, la diferencia de entropía, y finalmente tengo otro proceso adiabático donde tampoco hay
se llama, digamos, variación de la entropía. ¿Ok? Entonces, la variación total, ¿sí?, a lo largo del ciclo, fíjense que es cero. ¿Ok? Digamos, es un proceso cíclico donde, digamos, la misma, esto es una característica común de todos los procesos cíclicos, ¿no? Donde, digamos, la variación de entropía en una parte se cancela exactamente con la variación en otra. ¿Esto por qué es? Bueno, porque, digamos, el sistema, digamos, volvió al estado inicial, ¿ok? Entonces, si yo vuelvo exactamente al mismo estado en que estaba, entonces la variación de la entropía tiene que ser cero necesariamente. ¿Ok? Y esto entonces es lo que vemos en el, digamos, en particular en este ciclo. ¿Sí? Por supuesto, digamos, tanto la fuente caliente como la fuente fría cambian su entropía, ¿sí? Porque, digamos, una entrega calor y la otra recibe calor a temperatura constante. Pero la combinación de los dos, ¿sí?, digamos, es cero, digamos, porque una es en un sentido y la otra es en otro. ¿Ok? Y el medio ambiente en total no cambia su, digamos, su entropía. ¿Ok? Esto, por supuesto, vale para cualquier ciclo que sea, digamos, reversible. ¿Sí? Bueno, eh, digamos, claro, para un proceso, entonces, reversible, ¿sí?, para un ciclo completo reversible, entonces no va a haber variación de la entropía. En general, para todos los procesos irreversibles, va a haber un aumento de la entropía, como ya dijimos. ¿Ok? Por ejemplo, supóngase que yo tengo, digamos, 1 kilogramo de agua que está a 0 grados con otro kilogramo que está a 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, eh, digamos, yo puedo pensar que, digamos, en cada paso infinitesimal, ¿sí?, donde se, como se llama, se transfiera, digamos, una cantidad de calor delta Q, ¿sí?, va a haber un cambio de temperatura diferencial de T, ¿ok? Y entonces el cambio total de la entropía va a ser, digamos, la suma, si quieren, de todos esos pasos infinitesimales, ¿ok? Y entonces simplemente, digamos, obtengo la variación de la entropía, digamos, simplemente integrando esa, digamos, esa expresión. ¿Sí? Entonces, fíjense, el agua caliente, ¿qué es lo que hace? El agua caliente va a sufrir, el kilogramo de agua caliente va a sufrir una variación, ¿sí?, de la entropía, ¿sí?, que corresponde a pasar de la temperatura inicial, ¿sí?, a la temperatura, a la temperatura final. ¿Ok? Y de la misma manera, ¿sí?, el agua fría, ¿ok?, va a experimentar una variación de la entropía, digamos, en sentido inverso. ¿Ok? De acuerdo. Bueno. Y entonces, en este caso, ¿sí?, cuando yo tengo en cuenta las variaciones de la entropía de cada una, ¿sí?, en este caso, digamos, hay una diferencia neta, ¿sí?, donde veo un aumento de la entropía del sistema. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo interpreto? Lo interpreto como que mi sistema está más desordenado porque en el estado inicial yo tenía, digamos, el agua separada. Tenía por un lado el agua que estaba más fría, y por otro lado el agua que estaba más caliente. ¿Sí? Entonces, cuando, digamos, los puse en contacto y se pusieron en equilibrio, perdí, ¿sí?, esa diferenciación, perdí ese orden que yo tenía, digamos, en el caso anterior, ¿ok?, en el estado inicial. Por supuesto, digamos,
la energía en este proceso se conserva, ¿sí? Pero la entropía es otra cosa, ¿sí? Digamos, en realidad, fíjense, al, al aumentar la entropía, ¿sí? Lo que ocurre es que, digamos, disminuye la posibilidad que yo tengo, digamos, de usar, ¿sí?, la energía que tenía, ¿sí? Yo cuando tengo la fuente fría, digamos, el agua fría por un lado y el agua caliente por el otro, podría, digamos, agarrar y, digamos, poner una máquina térmica que use esa diferencia de temperaturas para sacar algo de trabajo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, lo que ocurre cuando aumenta la entropía es que a mí, digamos, se me reduce, ¿sí?, esa posibilidad, ¿sí?, de sacar trabajo justamente porque mi sistema se desordena. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, esto entonces sería exactamente lo que está pasando en este proceso irreversible, ¿no? Que, digamos, yo pierdo la posibilidad que tenía antes de usar la energía del sistema, ¿sí?, y, digamos, aprovecharla para convertir esa energía térmica en trabajo mecánico. Esa posibilidad se me pierde, digamos, cuando se me desordena el sistema. ¿Ok? Bueno, fíjense que cuando uno incluye todos los sistemas que participan en un proceso, ¿sí?, digamos, la entropía, digamos, se mantiene constante si es un proceso reversible, como es un ciclo, o aumenta si es un proceso irreversible. ¿Ok? Y entonces, esto lo que me da, ¿sí?, es una manera alternativa de formular la segunda ley de termodinámica, ¿sí? Digamos, si yo quisiera entonces ahora formular la segunda ley de termodinámica, la segunda ley me, digamos, implicaría que digamos, la entropía, digamos, o se mantiene constante o aumenta, ¿ok? Siempre. Y entonces esto, de alguna manera, es lo que la gente vincula con, digamos, la dirección en la cual se producen los procesos en la naturaleza, ¿sí? Y bueno, la gente generaliza esto, ¿sí?, y lo relaciona con la dirección, digamos, en que transcurre el tiempo, ¿ok? Fíjense que esto, digamos, me diría, digamos, me daría una forma, ¿sí?, de distinguir, digamos, el antes y el después, ¿sí? ¿Por qué? Porque el después, ¿sí?, corresponde siempre, ¿sí?, a un aumento de la entropía. Pero bueno, esta es la parte más, que tiene más connotaciones filosóficas, ¿no?, de la entropía. Muy bien. Por supuesto, digamos, uno, digamos, dado que los sistemas con que estamos discutiendo tienen una descripción, digamos, uno puede hacer una descripción microscópica, entonces también podríamos tratar de hacer una interpretación microscópica, ¿sí?, de qué es la entropía. ¿Ok? ¿Sí? De la misma manera que nosotros en algún momento hicimos, a través de la teoría cinética, una interpretación de lo que era la presión o una interpretación de lo que era la, la temperatura, que nos quedaba expresada en términos de la velocidad cuadrática media de las moléculas en un gas ideal, por ejemplo, o la temperatura quedaba expresada como la energía cinética, ¿sí?, de traslacional de esas moléculas. Uno podría preguntarse, digamos, bueno, y digamos, en términos digamos, de las variables microscópicas, ¿qué quiere decir, digamos, esta entropía o un aumento de la entropía? ¿Sí? Bueno. Claro, nosotros dijimos que la entropía era una medida cuantitativa del desorden de un sistema, ¿sí? Y ahora el desorden, digamos, no es algo que uno pueda predicar, que uno pueda asignarle, ¿sí?, a,
cada una de las partes de mi sistema, cada una de las moléculas, sino que el desorden es un concepto que las involucra a todas, ¿sí? O sea, el desorden es una característica global y no individual, ¿sí? de mi sistema, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la entropía sería, digamos, una propiedad del sistema como un todo y no una propiedad individual de cada componente. O sea, no es como, digamos, en el caso de la temperatura, que yo lo podía asociar a la energía cinética de cada partícula individualmente. ¿Ok? No es algo que yo pueda sumar sobre, digamos, una propiedad individual que tiene cada partícula, sino que es algo relacional. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este sentido, es muy útil, digamos, distinguir entre lo que es un estado macroscópico y un estado microscópico. ¿Ok? Ahora enseguida lo vamos a definir. ¿Sí? O sea, la idea, supónganse que yo tengo n monedas. ¿Sí? Y yo esas n monedas las tiro al suelo. ¿Ok? Entonces, algunas van a caer como caras y algunas van a caer, digamos, como cruz o seca, no sé cómo lo quieran decir. Bueno, fíjense, lo más probable, ¿sí? Es que, no sé, la mitad caigan cara y la mitad caigan seca, ¿sí? Ahora, decir la mitad cara y la mitad cruz, ¿sí? Sería una descripción macroscópica, sería una descripción global en oposición a, digamos, decir cuál de ellas es cara y cuál específicamente es cruz. ¿Ok? Entonces, el estado macroscópico sería decir, bueno, la mitad son cara, la mitad son cruz. El estado microscópico es, digamos, la primera es cara, la segunda es cruz, la tercera es cara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, fíjense que una es una descripción global y otra es una descripción individual o una descripción particular. ¿Sí? Y en general, fíjense que la descripción microscópica involucra muchos estados particulares. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho, del orden de 2 a la n en nuestro caso, ¿sí? Donde n es el número de monedas. ¿Sí? Fíjense, acá lo que tengo, digamos, uno podría pensar que tira 4 caras, ¿sí? Que tira 4 monedas, y entonces ahí tengo todas las posibilidades. O sea, hay una posibilidad que caigan las 4 caras, hay otra posibilidad, digamos, es que caigan 3 caras y una cruz, ¿sí? Pero individualmente eso puede corresponder a varios estados, ¿sí? A varias situaciones. Otra que caigan 2 caras y 2 cruces, ¿sí? Pero eso corresponde a muchísimas, digamos, a muchos estados particulares, que una sea cara y 3 cruces, o las 4, digamos, las 4 cruces. ¿Ok? Entonces, lo que tengo de la izquierda, ¿sí? Serían el estado macroscópico. ¿Sí? Lo que tengo de la derecha son los estados microscópicos que corresponden a ellos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que, digamos, el estado macroscópico, ¿sí? Más probable, o sea, que sean 2 caras y 2 cruces, corresponde, ¿sí? Siempre al estado, digamos, es el estado macroscópico que corresponde a más estados microscópicos. ¿Ok? O sea, de las 16 posibilidades que yo tengo cuando tiro 4 monedas, ¿sí? 6 de esas posibilidades, ¿sí? Son la situación en la cual 2 sean caras, ¿sí? Y otras 2 sean secas. ¿Ok? Pero yo tengo 6 posibilidades. ¿Ok? En cambio, ¿sí? El estado, digamos, macroscópico más ordenado, o los estados macroscópicos más ordenados, ¿cuáles serían? Y que sean, digamos, o las 4 caras o las 4 cruces, ¿sí? Y esos justamente corresponden a los que tienen menos estados microscópicos asociados, ¿ok?
¿Se entiende? Entonces, fíjense, ¿ok? Que, digamos, acá yo puedo ver, ¿sí? Que, digamos, el estado más probable, ¿sí? Es el menos ordenado, ¿ok? O sea, hay una correspondencia entre más probable, ¿sí? Y menos ordenado, ¿ok? Bueno, ahora, el menos ordenado justamente es el que tiene mayor entropía, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, digamos, entiendo por qué espontáneamente, ¿sí? Los sistemas evolucionan hacia, digamos, el estado de mayor entropía y no al revés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, el estado de mayor entropía es el que tiene asociado digamos, el mayor número de estados microscópicos en los cuales, digamos, yo puedo caer. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que yo estoy, de alguna manera, entonces, asociando, digamos, este, la, la entropía, ¿sí? Con una característica microscópica de mi sistema, ¿sí? Con el número de estados posibles. ¿Ok? Bueno, si yo llamo, digamos, W a mis estados macroscópicos, ¿sí? Bueno, nosotros no lo vamos a demostrar, pero, digamos, Boltzmann, usando, digamos, argumentos de mecánica estadística, demostró que la entropía se puede escribir, digamos, como el logaritmo del número de estados microscópicos multiplicado por la constante de Boltzmann. ¿Se acuerdan? La constante de Boltzmann era la constante universal de los gases R sobre el número de Avogadro. ¿Ok? Bueno, y entonces, ahora, digamos, tenemos una forma microscópica de definir la entropía. ¿Sí? Nosotros no vamos a demostrar esto, ¿sí? Porque excede al, digamos, el nivel del curso, pero sí lo podemos chequear. ¿Sí? Lo podemos chequear, ¿cómo que se llama? Eh, para un problema concreto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que entonces el cambio de la entropía, fíjense que, digamos, por supuesto es la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial, y entonces eso me queda expresado en términos de, digamos, del logaritmo, ¿ok? De, del cociente del número de estados finales sobre el número de estados iniciales, ¿ok? Bueno. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Ok. No, por ahora no. Bueno, entonces, volvamos entonces al problema de la expansión libre de un gas. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho, bueno, en la expansión libre no había transferencia de calor, el, el gas no realizaba trabajo, digamos, como era un gas ideal, no había variación de la energía interna, tampoco de la temperatura, y habíamos obtenido, digamos, que la variación de la entropía, ¿sí? Era, digamos, simplemente, digamos, el número de moles del gas ideal por R, la constante universal de gases, y logaritmo de 2 porque, digamos, el volumen se había duplicado. Entonces veamos si podemos calcular esto usando la expresión de Boltzmann para la entropía. ¿Sí? Bueno, o sea, desde el punto de vista microscópico, cuando yo paso de mi estado inicial a mi estado final, digamos, las velocidades moleculares no van a cambiar, ¿sí? Porque no hay ninguna fuerza realizando trabajo sobre mi sistema. ¿Ok? Entonces, si no hay una fuerza actuando, digamos, no pueden cambiar, digamos, las velocidades, ¿ok? Más allá digamos, de la variación debido a la aleatoriedad de los choques, ¿ok? Pero, digamos, en forma neta, ¿ok?
no va a haber ningún cambio, ¿no? Porque mi sistema está totalmente aislado. ¿Ok? Ahora, lo que sí me va a cambiar en mi descripción microscópica es que ahora yo tengo, digamos, el doble de volumen. O sea que ahora las moléculas, ¿sí?, tienen el doble, digamos, del volumen para ubicarse. ¿Ok? Fíjense que, digamos, mis moléculas tienen, digamos, un diámetro finito, ¿ok? Y entonces, si yo tengo un volumen determinado, ¿ok?, tengo como una cantidad, ¿sí?, de posiciones, ¿sí?, fijas donde yo, digamos, podría ubicar esas moléculas, ¿ok? O sea, tengo un número de estados finito posible, ¿ok? Ahora, cuando yo aumento el volumen total, ¿sí?, esas posiciones donde yo puedo ubicar las moléculas aumentan, digamos, un montón. ¿Ok? Fíjense que, digamos, uno diría, bueno, si yo tenía, digamos, n moléculas y tengo W sub i estados iniciales posibles, o sea, ubicaciones posibles, ¿sí?, para las moléculas del gas, cuando yo duplique el volumen, ¿sí?, voy a tener muchísimo más, ¿sí?, estados finales posibles. No solamente el doble, sino mucho más. ¿Ok? ¿Esto cómo lo pueden pensar? Fíjense, imagínense que tuvieran, digamos, un sistema que son dos moléculas, ¿ok?, y tengo dos posiciones, ¿sí?, dos lugares donde ubicarlas. Entonces puedo poner la molécula roja a la izquierda, ¿sí?, y la molécula azul a la derecha, o al revés. Entonces esos serían dos estados. ¿Ok? Ahora, si yo agrego otros dos estados, es decir, duplico el número de estados, claro, ahora puedo poner también la molécula, digamos, roja en el de la izquierda, nuevo, ¿sí?, o al revés, pero también puedo poner, digamos, una de las moléculas en uno de los estados viejos y en uno de los estados nuevos. ¿Ok? ¿Sí? Pero esas son, digamos, tengo muchas más posibilidades. ¿Ok? Y entonces de ahí viene 2 a la n. O sea, tengo mucho más que el doble de los estados, digamos, mucho más que el doble de los estados iniciales. Justamente es 2 a la n. ¿Ok? Y entonces, si ahora uso, ¿sí?, la expresión, digamos, de la variación de la entropía según digamos, la expresión de Boltzmann, entonces eso me daría, digamos, que es la constante de Boltzmann, el, digamos, logaritmo del cociente del número de estados, y eso justamente me da el logaritmo de 2 a la n. ¿Ok? Pero fíjense que, digamos, el logaritmo de 2 a la n lo puedo escribir como n logaritmo de 2, ¿sí? Y si n es el número de moléculas, perdón, el número de partículas, eso yo lo puedo escribir, el número de partículas, como el número de moles dividido el número de Avogadro, ¿ok? Y entonces me queda el número de moles y el cociente entre la constante de Boltzmann y el número de Avogadro es la constante de Rayleigh. ¿Ok? La constante universal de los gases. Y ese es exactamente el mismo valor que había obtenido cuando hice, digamos, el cálculo de la variación de la entropía a través de una, ¿cómo se llama?, de una isoterma. ¿Ok? Entonces, con esto, de alguna manera, o por lo menos para este sistema particular, chequeamos que efectivamente funciona este, la la expresión, digamos, microscópica de Boltzmann, ¿sí?, para la entropía. Bueno, sí, la fotito esta es la tumba de Boltzmann, donde, si ven ahí arriba, en Viena, donde está su expresión. Por supuesto, esta expresión de la entropía en términos de número de estados es lo que permite, ¿sí?, generalizar, ¿sí?, generalizar el concepto de entropía para, digamos, muchísimas otras disciplinas, ¿no? Y lo hacen, digamos, muy útil y muy importante conceptualmente.
¿Ok? Bueno, entonces con esto, digamos, terminaríamos nuestra discusión de la entropía. A ver, tengo una pregunta. La clase que viene, yo tenía idea de... Este, pero perdón, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? No, no, profe. Bueno, a ver, entonces vamos a... Esperen, voy a cortar esto un momento. Ay, Dios.